Gracias, así es. Ya está con nosotros aquí Jake Cosío. Jake, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Aquí ya listo para platicar un ratito. Muchas gracias a ti por estar aquí en Capital 21. Él es piloto de NASCAR, un gran piloto, por supuesto. Ya estaremos hablando de toda su trayectoria en estos minutos que nos concede el buen Jake. Jake, primero cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a esto del automovilismo? Pues mira, yo crecí en esto. Yo desde que tengo uso de razón estoy entre fierros, gasolina, aceite y todo lo que tiene que ver con coches de carreras. Mi papá es mecánico, así que él desde chiquitos nos llevaba al autódromo, ahí jugábamos, ahí echábamos relajo mi hermano y yo. A la edad de, tenemos fotos a la edad de yo tenía 6, él tenía 2 años. Entonces, básicamente desde que somos pequeños estamos en el ámbito del automovilismo y bueno, siempre se nos hizo muy normal estar en el autódromo y después se convirtió en un estilo de vida, ya se convirtió en, pues ¿qué vas a hacer? Voy al autódromo, oye, que voy al autódromo, y ahí empezó todo. ¿A partir de qué edad? Como a los 13, 14 años, por ahí estuve leyendo que iniciaste en esto de ya ser piloto como tal, ¿no? De estar practicando, de estar compitiendo. Sí, aprendí a manejar a la edad de 10 años, con un coche robado de lo que le agarraba a mi papá, literal, de los que se conectaban con cablecitos. Como muchos. Sí, y sí, traté de pedir la oportunidad y se me dio a los 13 años. Afortunada o desafortunadamente no tuve esa constancia de tener carrera, año con año, pues ya que esto es un deporte que requiere demasiados recursos, ¿no? Sí, los cuales en mi familia pues no los teníamos para soportar una carrera de lo que corríamos en aquel entonces. Pero con ganas y con mucha dedicación y con mucho amor a esto pude irme abriendo paso junto con mi familia en el mundo del automovilismo y pues de ahí escalar hasta muchos tropiezos. Sí, tuve muchos tropiezos en 16 años de carrera. Creo que de esos 16 a lo mejor corrí 6, o sea, continuos. Y los demás pues fueron años frustrantes, ¿no? De que no podía tener la oportunidad, de que mis amigos ya estaban corriendo en categorías mayores, que cuando mis amigos llegaban a NASCAR. Entonces medio fue frustrante y en algún momento decidí, pues ya deja esto por la paz, ¿no? A lo mejor no es para ti, no tienes los recursos, quédate de alguna manera en el automovilismo. Y pues así empezó como que a fluir todo y por eso digo que a lo mejor bueno o malo. ¿Qué tan complicado es después de un parón regresar y ser uno de los mejores novatos a tu regreso? Pues creo que no se me dificultó tanto, ya que ya tenía muchos años de observar, de ir a las carreras, de correr, de conocer pilotos, de estar con pilotos. ¿Cómo llega Jake Cosío a esta última parada, que justo será aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez? Pues mira, llego muy motivado, muy contento de la oportunidad que tengo. No cualquiera la tiene. Por el hecho de representar a marcas tan importantes como Chevron, Javelin, JBL, NH, Hotels, Remington, México. Yo soñaba con algún día poder tener una oportunidad y ahora que tengo una oportunidad más grande de lo que soñé, me hace llegar a una final con mucha motivación, con mucha preparación, con mucha dedicación y afortunadamente hemos tenido muy buenas carreras, hemos remontado desde la posición 18, ahorita estamos en la posición número 12, 13, ¿no? 13, perdón. Sí, en la 13. En la 13ª posición, estamos a muy pocos puntos de meternos al top 10 y creo que eso sería fenomenal, pero nuestro objetivo es obviamente quedarnos con el novato del año. ¿Veremos a Jake en el podio en el 1 de diciembre? No aseguro nada, nosotros corremos todas las carreras con muchísimas ganas. El hecho de correr con los mejores pilotos de México en el mejor campeonato de México implica demasiada preparación, experiencia, la cual hay 15 pilotos que te podría decir ahorita que tienen más de 15 años en NASCAR y para mí es muy grato, muy gratificante llegar como novato y pelearles al tú por tú a tipos como la talla de Rogelio López, de Abraham Calderón, de campeones y estar con ellos en la pista, inclusive en algunas veces poderles ganar. Eso hace que me motive más. Obviamente hay que ir paso a paso. Entonces mi objetivo está muy claro. Me encantaría llegar a un podium,
trabajaré y no bajaré la guardia hasta que no logre eso, pero por el momento tenemos que pensar en terminar la carrera que necesitamos terminar para cumplir el objetivo. Listo, pues muchísimas gracias, Jake. Ya saben, el 1 de diciembre apoyar al número 51, ¿es correcto? Así es, apoyen al auto número 51 Chevron Javelin JBL NH Hotels de su amigo Jake Cosío. Ahí estaremos, Jake, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. No lo olviden, el 1 de diciembre.